Hola, soy José Julio Fernández, el director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela, un centro mixto de la Universidad y del Ministerio de Defensa de España. Hoy os traemos en las redes una interesantísima mesa de análisis sobre la persistencia del fenómeno terrorista. Me acompañan Rosario Serra, de la Universidad de Valencia, Julia Pulido, de la Universidad Alfonso X el Sabio, y Daniel Sansó, de la Universidad Europea de Madrid. Vivimos tiempos convulsos, yo creo que todo el mundo ya se da cuenta de ello. Convulsos también para la democracia. Un conjunto de riesgos y amenazas nos presionan continuamente y de forma creciente en esta dinámica democrática que nos ha tocado la fortuna de vivir. Por un lado, la inseguridad internacional, por otro lado, los problemas de acceso a la energía, los problemas de sanidad, la hiperglobalización que choca con los fenómenos proteccionistas, los problemas ambientales, etcétera, un largo etcétera. Pero quizá de todas esas amenazas, la más preocupante para la democracia sea el terrorismo. ¿Por qué? Porque hoy en día, al menos en la versión actual del terrorismo yihadista, lo que persigue es destruir esa democracia y sustituir las reglas sociales de la libertad por la Sharia. Realmente el terrorismo es un fenómeno histórico, no hay que desconocer la evolución del mismo. Tuvo grandes éxitos desde el siglo XIX a través del fenómeno anarquista, a través de fenómenos de terrorismo territorial como el IRA o la ETA, desgraciadamente conocida de forma intensa en España, fenómenos más ideológicos como la Brigada Rojas o la fracción del Ejército Rojo. Bueno, y en el siglo XXI parece que se reinventa y asume mayor protagonismo desde finales del siglo pasado el terrorismo yihadista, sobre todo a través de dos grandes organizaciones que han tenido mucha visibilidad y han sido capaces de trasladar el terror y el miedo a nuestras sociedades. Al-Qaeda, lideradas por Osama Bin Laden, que tuvieron el gran éxito del 11S de 2001, destruyendo las Torres Gemelas. Eso cambió, digamos, la historia de lo reciente de la humanidad. Y por otro lado, pues tenemos el fenómeno del Daesh o del Estado Islámico, con al-Baghdadi a la cabeza, que durante varios años, sobre todo del 2014 al 2017, pues llevaron a cabo un control territorial entre Siria e Irak como si fuera un Estado, a efectos de las funciones que realizaron a nivel interno, incluso internacional. Un fenómeno nuevo, desconocido, ¿no? Que permitió pues entrar en una fase diferente de la historia del terrorismo. Tuvieron una gran capacidad en el Estado Islámico para reclutar y para adoctrinar gracias al uso de medios digitales y de medios audiovisuales como nunca había sucedido, y tuvieron la intención de ser muy operativos o ser muy intensos en las redes sociales y en Internet en general. Bueno, y frente a ello, Europa, Estados Unidos, el mundo occidental en general, ha impuesto o ha invertido muchos recursos, muchas actuaciones, muchas políticas y estrategias. Sin duda han sido difíciles a veces de implementar. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un nuevo orden mundial multipolar que dificulta a veces los acuerdos supranacionales, porque estamos en un panorama estratégico diferente, con amenazas híbridas, con espacios grises de conflicto, con actores de lo más diverso. Entonces, un cúmulo de situaciones complejas que quizá hayan debilitado nuestra capacidad de reacción frente al terrorismo. Y ahora, ¿qué se nos plantea sobre esta mesa de análisis online? La persistencia de ese fenómeno, que lleva casi 2 siglos actuando sobre nosotros, incrementado en la versión yihadista del siglo XXI. ¿Cómo la democracia se puede liberar del fenómeno terrorista? Más de 1 siglo y medio de presencia entre nosotros. ¿Cómo es capaz de persistir a lo largo del tiempo, de reconstruirse, de retroalimentarse? ¿Cómo tanto esfuerzo y tanto dinero impuesto o invertido por nuestros gobiernos son hasta cierto punto ineficaces? ¿Y cuál es el futuro que espera? ¿Positivo, negativo, incierto? Bueno, de todo ello y más nos van a comentar pues, nuestros analistas que convoco ahora por un orden un poco aleatorio. Le doy la palabra en primer lugar a la profesora Rosario Serra, como dije antes, de la
Universidad de Valencia. Gracias. Muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes y compartir esos temas tan interesantes. Es verdad que el terrorismo lleva muchos años, ¿no? Se habla de que el primer atentado terrorista de perfil islámico fue aquel que se produjo con el asesinato del coronel Frederick Mackerson, comisionado británico en una ciudad de Pakistán. Hablamos del año 1853, desde entonces hasta ahora ha llovido mucho y quizá el otro gran punto de arranque que se fija siempre es el mencionado ya, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas, del cual ahora se cumplen 20 años. A mí me gustaría hablar un poco de cómo estamos después de esos 20 años que se acaban de cumplir y donde ha sucedido algo que es la pérdida, digamos, del control de Afganistán y la toma del gobierno por parte de los talibanes, que puede suponer además un aldabonazo para ese movimiento yihadista, sin que podamos confundir que talibanismo o los talibanes es lo mismo que yihadismo. Pero sí que es verdad que ellos nunca se separaron del todo de Al-Qaeda y que el ISIS sigue encontrándose allí, el ISIS-K que llaman, y sus atentados ha tenido en los últimos meses, o sea, ni siquiera, ya no por supuesto en los últimos años, pero pensemos en los ataques, el ataque suicida a la mezquita chií de hace unos días, o el de los atentados al aeropuerto internacional cuando intentaban de salir, ¿no? Todavía los últimos que podían de Afganistán. Bueno, ¿qué nos encontramos? O sea, yo creo que hay tres elementos que podemos subrayar con lo que nos encontramos ahora, ¿no? Tras esos 20 años de los atentados del 11S. En primer lugar, como se ha dicho, con una actividad yihadista que con los años ha experimentado un sustancial aumento en su capacidad operativa, organizativa y propagandística. Nos encontramos con la existencia de una amenaza que es incontrolable y que puede golpear a cualquier ciudad en cualquier momento. Si nos fijamos solamente en los dos últimos años, por aquello de decir de que el terrorismo persiste hoy en día, podemos ver cómo en estas, ya decía, estos dos últimos años ha habido grandes atentados organizados con el claro objetivo de generar terror en Filipinas, en Níger, en Bagdad, en Somalia, en Mozambique, en Burkina Faso, en Damasco, es decir, y Damasco el último, estamos hablando del 20 de octubre, es decir, es algo que continúa, eso solo por hacer un repaso así rápido. Si nos venimos más a nuestro entorno geográfico, es decir, a Europa y otras regiones occidentales, se han producido atentados recientes quizá de menor calado, más perpetrados por lobos solitarios, muchos de ellos ya incluso por ciudadanos de segunda generación, es decir, que ya son nacidos y tienen la nacionalidad de países europeos, pero que son adictos a las redes sociales y que lograron al final sortear los radares de los servicios de inteligencia que vienen controlando esto. También, por hacer un símil y volver a esos dos últimos años, ha habido ataques puntuales, casi siempre con arma blanca, pues en Londres, en Reading, en París, en Dresden, en Francia, el degollamiento del profesor Samuel Paty, por él recordamos todos, decapitado por un yihadista checheno porque en clase mostró unas caricaturas de Mahoma, pero ya incluso si nos venimos a este año, pues en una localidad sueca también un refugiado afgano causó un apuñalamiento pues invocando al Islam o a Alá, o a las afueras de París se ha producido, en ciudades de Alemania, incluso alguno frustrado, digamos, en Castellón o en Murcia. Es decir, tenemos ejemplos, quizá el último de ellos, el de Inglaterra, el político conservador, miembro de la Cámara de los Comunes, que también se ha analizado como un ataque terrorista o de origen yihadista. En fin, son atentados todos ellos que refieren, o sea, que tienen una naturaleza un poco distinta a los grandes ataques organizados, pero que en todo caso están ahí y siguen causando temor entre la población. El segundo elemento con el que contamos hoy en día es que seguimos con la urgencia de adoptar medidas capaces de reducir esa amenaza potencial. Puede ser pequeña, puede ser grande, pero la sentimos como miedo, porque el terrorismo lo que hace es generar terror, al fin y al cabo, ¿no? Posiblemente haya muchas más muertes o haya más riesgo para una persona de morir en un accidente de tráfico que en un atentado terrorista, pero el temor que causa en la población es infinitamente mayor. Y
Por lo tanto, las instituciones y los ciudadanos clamamos por la adopción de medidas que vengan a reducir esa amenaza potencial. 20 años después, como decía, por hacer el análisis ahora, al momento de ahora, esa disyuntiva entre seguridad y libertad no ha estado bien resuelta del todo. Hemos sabido de la existencia de un control masivo, de un espionaje masivo de la ciudadanía, que parece que no ha cesado. Esas medidas incluyen el control a gran escala de comunicaciones, comunicaciones de carácter telefónico, de carácter electrónico de millones de ciudadanos, al igual que de movimientos financieros también, para evitar que la ayuda económica pueda servir para sufragar actividades terroristas. Hay un control constante cuando viajamos. Incluso hemos heredado un legado muy tóxico de lo que pasó, ¿no? De las medidas antiterroristas adoptadas con anterioridad. Por poner el ejemplo que todavía persiste, sigue estando abierta Guantánamo, ¿no? Y eso no nos deja bien, ¿no? Como en ese equilibrio entre derechos y seguridad de lo que hablamos. En general, lo que podemos decir, por resumir, es que ha habido un excesivo uso del principio de seguridad como argumento frente a cualquier limitación de derechos. Y puesto que ya tenemos un camino andado y tenemos que aprender mucho de ese camino, mucho de las decisiones adoptadas por los tribunales garantes de los derechos humanos, pues deberíamos gestionar nuestra futura defensa y nuestra futura acción en la prevención, haciendo un adecuado balance de esos derechos y no dejando que la amenaza terrorista nos cambie o empeore nuestra existencia, porque si nos ciega el miedo, si somos excesivos y continuamos siendo excesivos en la toma de medidas frente al terrorismo, entonces sí habrán ganado ellos, que es lo que pretenden, ¿no? Y en tercer lugar, y con eso termino, ¿no? Contamos con la necesidad de adoptar acciones coordinadas que mitiguen el sustrato social que alimenta esa nueva mentalidad terrorista, es decir, tanto en Occidente como fuera de Occidente, o sea, en aquellos lugares de donde surgió todo, ¿no? O de donde surge todo. Desde luego, fuera de Occidente, intervenir en los países donde el islamismo más radical alimenta y forma individuos en el yihadismo violento es una tarea bien difícil y no, vamos, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Cualquier intento de controlar a esos países o de intervenir en esos países pues ha sido más bien un fracaso. Irak fue un fracaso, Afganistán está siendo un fracaso. Y es cierto que ahí se siguen formando en la ideología más radical, en las madrasas, en las escuelas coránicas estas de estudios superiores, todavía muchos yihadistas que suponen un peligro, ¿no? Un peligro que surge de Oriente Próximo, la India, Pakistán, etc. Pero no todo, como todos sabemos, no todo nace allí, ¿no? Además de lo que se pueda generar, las redes las redes sociales, un altavoz de todas esas ideas extremistas que incitan a la violencia y que generan en ciudadanos que viven en otros países ese deseo de unirse a esa lucha o esa causa por este extremismo yihadista violento, ¿no? Esa propaganda y adoctrinamiento se produce también en las mezquitas en algunos países europeos y siguen influyendo a familiares, en otros familiares también, o sea, a través de la red de las familias también se va infundiendo a veces este tipo de ideología. Quizá en Europa y en otros países occidentales sea más fácil acudir a la raíz del problema, ¿no? Tal vez que para estudiar qué provocó esas oleadas previas de terrorismo y encontrar nuevas formas para frenar o prevenir esos nuevos embates terroristas. Desde luego resulta fácil. Si hacemos un análisis de los perpetradores de los atentados, encontramos jóvenes que abrazan el islamismo violento en un contexto de precariedad, normalmente un contexto de discriminaciones, que viven normalmente en barrios más pobres o en las periferias y de generaciones que buscan referentes y no se sienten integradas en el occidente en el que viven, cuando precisamente las corrientes yihadistas más violentas, el salafismo, por ejemplo, es muy identitario y lo que atrae de él es la idea de formar una sociedad en su caso puramente musulmana, pero es
les da esa sensación de pertenencia que no encuentran en el Occidente, donde la cultura es mucho más individualista, ¿no? Entonces, ese atractivo hace que algunos de ellos acaben convirtiéndose al yihadismo, digamos, ¿no? Acaben en las redes, ¿no? De esa... Es verdad que suele ser un 0,5% aproximadamente, pero son un potencial serio y genera, como decía antes, mucho miedo social. Podría quizá acudirse a programas de inclusión para luchar contra esas corrientes islámicas que los radicalizan ideológicamente, o tal vez se pueda vigilar los sermones en mezquitas a través de los mensajes de algunos imanes más radicalizados, contraargumentando, incluso también con argumentos religiosos, esas doctrinas violentas, ¿no? El caso es acabar con esas bolsas de población islámica desagregadas del resto de la sociedad. Eso es un poco la línea que está siguiendo un poco ahora Francia, ¿no? Francia ha optado con todas las críticas que se puede hacer al sistema, ¿no? Pero me refiero que la filosofía un poco es esa, ¿no? El intentar sacudir la bandera de los valores y integrar y formar y expandir la idea de lo secular o de los valores franceses en su caso, que son también, no sé, parecen a los europeos, y pues entre otras cosas prohibiendo el homeschooling, que es muy habitual entre las familias islámicas a partir de los 3 años, para que esa educación se produzca en colegios públicos y no... y se evite la radicalización, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y bueno, Francia además sabéis que en esto ha aprobado recientemente una ley que viene a ser también de inteligencia y que amplía la violencia de los algoritmos, especialmente para el seguimiento de aquellos que ya han salido de prisión, porque pronto van a salir muchos yihadistas que fueron condenados y que estarán en la calle y que dicen, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Realmente constituyen un nuevo peligro? ¿Vuelven a ser soldados por la yihad que están en la calle? Pues, sea medidas de especial vigilancia de los imanes o incluso la posibilidad de cerrar mezquitas cuando haya indicios suficientes para pensar que allí se pueden estar radicalizando a ciudadanos en el sentido que estamos hablando, etcétera. Bueno, no quiero ahora meterme, ¿no?, con la nueva ley, porque también tiene sus lados oscuros y algunos de sus puntos han sido incluso declarados inconstitucionales, ¿no?, por su Consejo Constitucional. Pero bueno, apunta, ¿no?, apunta a una vía que es quizá, tenemos 2 vías, ¿no?, la de la prevención, continuar con la prevención y dejar en manos de las fuerzas de seguridad y de defensa el estudio y el análisis de esos posibles ataques que pudiesen generarse y por lo tanto la monitorización de aquellos que efectivamente reúnan en sí indicios suficientes para pensar que pueden generar un peligro. Y en segundo lugar, y yo creo que es lo principal, intentar atacar desde la raíz el problema y digamos, analizar el por qué determinados ciudadanos que viven, que incluso pueden ser nacionales de nuestros países europeos, acaban abrazando la yihad, ¿no?, y acaban siendo autores de algunos atentados terribles con resultados de muerte. Y bueno, lo dejo ahí porque han pedido brevedad y gracias. Gracias, profesora Serra. Ya veis, Ideas Fuerza, el yihadismo ha crecido y sigue creciendo. ¿Las medidas han sido eficaces? ¿Cómo gestionamos el equilibrio entre seguridad y libertad? Clave para mantener la calidad de nuestras democracias. Y tercera idea, fuerza. ¿Cómo nos coordinamos frente a ese sustrato social, frente a esa propaganda, frente a ese adoctrinamiento? Vigilancia general, particular, educación, muy relevante. El ejemplo francés puede ser una guía en algunos aspectos. Bien, ahora le cedemos la palabra a la profesora Julia Pulido, que va a hacer uso de la misma con moderación, esperemos. Gracias. Muchas gracias, profesor José Julio Fernández. Para mí es un placer compartir este rato con todos vosotros. Efectivamente, hago mías las palabras de la profesora Serra, sobre todo en aspectos tan controvertidos
que ya ha recalcado el profesor Fernández Rodríguez con respecto a ese debate, ¿no?, entre seguridad y libertad que hoy está tan en boga. Mi intervención, que va a ser breve porque voy a puntualizar lo que considero que son claves en un debate tan complejo y en una pregunta tan amplia como cuáles son los factores o a qué se debe esa persistencia, previvencia del terrorismo después de tantos años, incluso siglos. En ese sentido, por esa complejidad, mi aproximación en estos minutos va a estar enfocada al terrorismo como fenómeno y no como procedimiento operativo de combate de otro tipo de amenaza híbrida como pueda ser la insurgencia. En este sentido, y sobre todo para establecer un marco y un contexto mucho más claro, dada la dificultad que incluso a día de hoy se presenta, no solamente a los analistas y a los académicos para poder definir de forma clara qué entendemos por terrorismo, sino que esto también se extrapola a organizaciones y entidades públicas que muchas veces no se ponen de acuerdo a la hora de definir qué entendemos por terrorismo y qué entendemos por terrorismo como fenómeno, qué entendemos por terrorismo como actividad puntual, qué entendemos por terrorismo como un procedimiento operativo de combate, como ya he mencionado, propio de las insurgencias, tanto tradicionales como contemporáneas, como pueda ser la insurgencia criminal. En este sentido, me retrotraigo a una definición que yo creo que es la que se ha estado utilizando sobre todo para categorizar o definir, conceptualizar la naturaleza del fenómeno de terrorismo cuando podemos decirnos que la sociedad lo tuviera muy claro, sino que determinadas acciones las podíamos categorizar o tipificar dentro de lo que entendíamos por terrorismo de naturaleza política o, como mencionó el profesor Fernández Rodríguez, una naturaleza de unos objetivos territoriales, ¿no? En este sentido, evidentemente, los rasgos típicos que está en nuestro acervo, ¿no?, conceptual de terrorismo, lógicamente tenía, en primer lugar, un objetivo claro de obtener, ¿no?, causar unas consecuencias psíquicas que excedían de las físicas en la población, esa impredecibilidad y unido a una sistematización de acciones, una elección de blancos muy determinados por su importancia y obviamente esa transmisión en la comunicación. Me estoy refiriendo a una categorización que ya en su tiempo realizó el catedrático Fernando Reinares. ¿Esto ha cambiado? Pues probablemente sí, aunque el sustento o el pilar se siguen manteniendo, obviamente, en esas repercusiones psicológicas que tiene la población después de un atentado terrorista y esa difusión en masa a través de los medios de comunicación, probablemente sí que ha cambiado esa metodología o cómo lo percibe la sociedad. En este sentido, yo creo que desde mi punto de vista tenemos que tener en cuenta dos elementos. Por un lado, el contexto y por otro lado, el individuo. Con respecto al contexto, obviamente tenemos que dividirlo en el plano internacional y en el plano nacional, aunque evidentemente está hiperconectado porque a día de hoy ya no existe esa separación que existía en la época de la Guerra Fría, cuando la tipología de amenazas tradicionales estaba claramente definida entre seguridad interior y seguridad exterior. En el contexto internacional nos encontramos unos avances tecnológicos que claramente posicionan a determinados grupos en sus tipos de acciones. No nos olvidemos del auge y el desarrollo del ciberterrorismo, no solamente en aspectos, vamos a decir, negativos. El avance tecnológico está impactando tanto en las políticas y estrategias de los estados preventivas y de anticipación ante este tipo de acciones, como también por parte, y permítanme la expresión, de los malos. Es decir, los avances tecnológicos son captados
por ambas partes. El segundo elemento claramente que define esa persistencia también del terrorismo es la globalización como fenómeno. Un fenómeno obviamente expansivo, no solamente a nivel de políticas, a nivel de bienes, a nivel de conceptualización del mundo desde planteamientos estrictamente internacionalistas, sino también como un fenómeno expansivo en cuanto a la percepción, es decir, el dominio cognitivo es uno de los elementos fundamentales hoy en día en todas las estrategias multidominio, ya no solamente nos centramos en el ámbito terrestre, el ámbito aéreo, el ámbito ciber, el ámbito marítimo, sino que el elemento cognitivo, el dominio cognitivo es clave como elemento para diseñar las políticas y estrategias de inteligencia. También se está produciendo, y esto quizás es susceptible de la generación de un debate mucho más profundo, en algún momento, el cambio de paradigma tradicional en el contexto internacional. Me explico. Hemos pasado de planteamientos hobbesianos y rusonianos, permítanme la expresión, a poder entender o poder definir qué es esto del fenómeno posmodernista. El posmodernismo, que claramente tiene un elemento individualista, que se está produciendo un revisionismo del statu quo, del contexto tradicional o lo que entendemos por Estado desde el planteamiento, desde el ámbito no solamente internacional, sino también de lo nacional, partiendo de estudios de teoría del Estado y estudios constitucionalistas, en el que todo este revisionismo del paradigma hobbesiano y rusoniano que ha imperado en los últimos siglos y que se sustentaban en el Estado de Derecho y en el imperio de la ley, bueno, pues esto en cierta forma se tambalea por el surgimiento de grupos de actores violentos no estatales con un componente claro de cooptación territorial y que obviamente el Estado en algunas zonas, en algunas áreas no llega. Unido a esto, lógicamente, el profesor Sanso y yo hemos trabajado los últimos años en todo lo que es el desarrollo y la identificación de los llamados fenómenos delincuenciales complejos. Esto también está, lo ha mencionado también el profesor Fernández Rodríguez, las zonas grises, las amenazas híbridas y asimétricas. No podemos definir claramente la naturaleza de una determinada amenaza que hasta hace unos años lo teníamos más o menos claro. Con toda esta foto general, nos encontramos que a nivel nacional el tipo de régimen que impera en los estados, la mayor o menor tolerancia o mayor o menor represión de los actos violentos, así como también la confusión típica en cuanto a la conceptualización de determinados fenómenos, dificultan, o mejor dicho, promueven cierto tipo de actividad terrorista. Por lo tanto, esto es algo importantísimo y hay unos estudios, un debate generado sobre si el régimen político favorece o determinado régimen político favorece o no favorece ese desarrollo del fenómeno del terrorismo. Y esto en el contexto, vamos a decir, internacional y nacional. Por último, y con esto acabo, vamos al individual. No voy a centrarme mucho en ello porque ya tocamos aspectos de índole psicológica, pero es indudable que hay que contemplarlo a la hora de establecer cuáles son los posibles elementos que fomentan la persistencia o la pervivencia del terrorismo. Y desde el plano individual, evidentemente hay una motivación, ya también lo ha mencionado la doctora Serra, hay una motivación que puede ser ideológica, política, religiosa. Hay una influencia, ese fenómeno posmodernista lo trasladamos al individuo, el narcisismo, el excesivo individualismo, el cambio en la escala de valores,
esto está hoy en día en un contexto social. Por supuesto, la radicalización, que va muy unido a lo que es el sentimiento de pertenencia y cohesión grupal, a la motivación y a las normas del propio grupo, y obviamente al narcisismo de los individuos que lo componen. Y me gustaría ya para terminar realizar una mención, ¿no? Estudiando, ¿no? Y revisando notas antiguas sobre, bueno, pues otros modelos, ¿no? Grupales. Es tan importante esa radicalización del individuo como la dinámica grupal que se crea. Y sí que me gustaría mencionar el modelo del esfuerzo colectivo, esos 3 factores de fuerza motivacional que ya en su momento Craig Williams lo establecieron, como la expectación, la instrumentalidad y el éxito de los resultados o los valores de los mismos. Evidentemente, y como conclusión, y insisto, esto lo podemos llevar al debate a continuación, no solamente están las cuestiones individuales o los procesos cognitivos, los procesos psicológicos que hacen que un individuo que no necesariamente tiene una psicopatía dé el salto y pueda acometer un atentado terrorista. El contexto internacional en el que se mueve, tanto nacional como internacional, puede favorecer, en cierta forma, la durabilidad del fenómeno terrorista dentro de las fronteras de un Estado. Lo quiero dejar aquí para no quitar más tiempo al profesor Sanso-Rubert, no sin antes agradecer al CSIC y agradecer al profesor José Julio Fernández la invitación a participar en esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias, Julia. Ya veis, ideas fuerza. El terrorismo ha cambiado a partir de unas ideas tradicionales, ha cambiado en el contexto y ha cambiado en el individuo, los avances tecnológicos, la globalización conectada al nuevo dominio cognitivo, no nuevo, sino nueva atención al dominio cognitivo, el posmodernismo que revisiona el statu quo y la confusión de zonas asimétricas híbridas y conflictos híbridos y conflictos asimétricos. El régimen político favorece el terrorismo, interesante. Y a nivel individual, pues evidentemente hay motivaciones individuales ligadas al cambio de la escala de valores y a los cambios de sociedad respecto al pasado. Seguiremos en el diálogo sobre estas ideas. Y en último lugar tiene la palabra Daniel Sansó. Hola a todos, es un placer compartir con grandes expertos, compañeros y amigos, pues este intercambio de ideas y estas reflexiones. Y lo bueno, en todo caso, de interactuar el último, no solo porque, como dice el refrán, los últimos seremos los primeros, sino también porque, un tono de humor, sino porque me permite acotar bastante pues, los temas a abordar, sobre todo después de las estimulantes intervenciones de los compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de la palabra. Reflexionando cuando nos planteó el profesor José Julio Fernández esta actividad del CSIC, bueno, pues reflexionando sobre la persistencia del fenómeno del terrorismo, intentando identificar causas, identificar variables que coadyuven a sostener esta realidad de la resiliencia que tiene este tipo de fenomenología a lo largo de la historia, pues realmente de todas las que iba identificando me sedujeron cuatro ideas sobre las que voy a construir pues esta breve intervención para luego que haya pues ese espacio para poder debatir y para poder intercambiar ideas. Uno, efectivamente, no me voy a salir de la tónica de la mesa, es decir, yo creo que es crucial la existencia en relación a este tema, ¿verdad?, que nos ocupa, pues la existencia de una radicalización interesada. Es decir, efectivamente hay un atractivo, o siempre hay un atractivo en las subculturas de esa cultura de la radicalización, pero pues es una realidad que nos estamos encontrando como pues es un elemento, como digo, crucial,
que haya pues un discurso o una pluralidad de discursos en el internacional que alimentan interesadamente pues todas esas posicionamientos radicales en torno a ámbito religioso, ámbito político, que buscan básicamente alimentar pues toda una fenomenología terrorista con el ánimo de poder disponer de un mecanismo de acción política. Y bueno, creo que esto es una realidad que hay que tener claramente identificada, ¿no? Ese interés por mantener viva esa radicalización, por alimentarla, por cimentarla. Y básicamente ese constructo siempre a través del agravio, ¿verdad? De la justificación del agravio. Tenemos discursos clásicos que son recurrentes en la historia del terrorismo, ¿verdad? El conflicto entre Israel y Palestina, ha habido momentos de mayor o menor intensidad, en contextos de intifada o no, pero realmente es un discurso recurrente, como puede ser también pues al-Ándalus, o puede ser ya también pues cuestiones como pues esos agravios de tipo cultural o de tipo ideológico, y otros discursos más modernos de ese agravio que justifica alimentar estos procesos de radicalización o estos discursos de radicalización, que señalaba muy bien la profesora Serra cuando hablaba. Yo creo que realmente de forma, lo identificaba muy claramente, ese abuso del principio de seguridad que nos ha llevado a, en sistemas democráticos, ¿verdad?, contravenir incluso la propia esencia, la propia génesis de los sistemas democráticos constitucionales del Estado de Derecho, llevando a cabo pues unas extralimitaciones en la lucha contra el terrorismo con cambio legislativo, o de facto pues con situaciones como Guantánamo, absolutamente insostenibles desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, o llevar a cabo, dígase interrogatorio coercitivo, por no hablar de tortura, dígase vuelos secretos, dígase cárceles secretas, ¿no? Pues todo eso realmente pues genera una y retroalimenta a todo ese discurso frente bueno, pues, a estas, como digo, o sirve, mejor dicho, para alimentar, ¿verdad?, esos posicionamientos radicales que interesa avivar, que interesa tener vivo. Esto además creo bueno, que se nutre a su vez de una realidad que tenemos que lidiar con ella, y es que se han producido en las últimas décadas relevantes cambios, ¿verdad?, de índole social, en términos, ¿verdad?, de multiculturalidad, derivado de la globalización, derivado de los procesos migratorios recientes, y todo esto nos ha llevado pues a unas situaciones, como digo, de multiculturalidad que no han sido a lo mejor todo lo bien gestionadas que podrían haber sido, y eso pues nos lleva a situaciones que también han salido a colación en la mesa, de exclusión, de rechazo social, o simplemente de inadaptación del sujeto, ¿no? Cuando pues ese choque de cultura entre la tradición que a lo mejor recibe de una familia frente a la cultura en la que trata de desenvolverse como individuo, pues lleva incluso a situaciones personales complejas que pueden derivar también, ¿verdad?, si no son bien redirigidas, pues a estos, a nutrir o a cimentar estos procesos de radicalización interesada que les comentaba. Máxime también cuando, fruto de estos conflictos que están abiertos o que siguen abiertos, realmente se produce también una situación cultural perversa donde se inocula el odio directamente de generación a generación. Es decir, se mantienen los conflictos abiertos porque hay esa transmisión familiar de esas situaciones de conflicto, ¿no?, donde es el propio seno familiar el que contribuye a radicalizar a ese sujeto. Recuerden lo importante, los procesos de socialización primaria en la familia, ya no solo en el ámbito educativo, sino en la familia, cuando te están inoculando ese odio, pues desde posicionamientos independentistas o desde posicionamientos religiosos o políticos, según en qué ámbito geopolítico o según en qué espacio geográfico nos movamos, ¿verdad?, de todo el escenario internacional. Por lo tanto, esta sería una de las primeras ideas, que no es novedosa porque ya ha salido en la mesa, pero que sí quisiera sumarme y recalcar la relevancia de los procesos de radicalización. Yo creo que es un motor que alimenta y que le da, insufla aire y al fenómeno del terrorismo, y que es uno de los grandes elementos para entender la persistencia a día de hoy de estas manifestaciones que emplean el terror, ¿verdad?, como mecanismo de imposición de ideas y de visiones del mundo, ¿no? Otra cuestión, bueno, y aquí siguiendo incluso los estudios de Peter Krause, ¿verdad?, del Colegio de Boston, o de Alan Dershowitz, cuando habla de
¿por qué aumenta o por qué persiste el terrorismo? Pues básicamente porque a lo mejor es que es eficaz. Es decir, no a lo mejor para todos los objetivos, pero según qué objetivo, el terrorismo puede ser un medio para lograr pues, unos objetivos, como les digo. Es decir, a lo mejor realmente, pues no, porque si vamos a la casuística, y es interesante estos trabajos porque hacen un recorrido por diversa casuística internacional, es verdad que si bien a lo mejor no sirve para derrotar al Estado o para confrontar a la comunidad internacional, pero desde luego si el efecto es una búsqueda del posicionamiento de un conflicto o la internacionalización del mismo o un efecto publicitario o básicamente ese ámbito mediático, pues a lo mejor sí el terrorismo resulta eficaz porque logra, ¿verdad?, bueno, consolidar pues, este tipo de planteamientos, pues eso, en la esfera internacional o en el ámbito mediático, y por lo tanto es aquí el seguimiento mediático o la cobertura mediática que se le da al terrorismo, creo que también es una cuestión a reflexionar, porque realmente creo que también permite, pues eso, coadyuvar a que este fenómeno no solo persista, sino que sea atractivo precisamente, como digo, para internacionalizar un conflicto o para ese efecto absolutamente publicitario, ¿no?, o mediático. Y también, y hay que decirlo, ya no solo con este primero empleo, sino también desde el punto de vista es si es que a través del terrorismo somos capaces de sentar a un gobierno a negociar. Que también hay episodios donde a través del uso, ¿verdad?, de los mecanismos de la actividad terrorista, pues se ha logrado a lo mejor pues, forzar una negociación, abrir cauces de negociación o incluso materializar concesiones de alguna naturaleza política o lograr incluso cambios legislativos favorables a una determinada orientación o posicionamiento. Por lo tanto, sí es verdad que se pueden identificar momentos en la historia del terrorismo donde realmente la eficacia puede ser explicativa de por qué se recurra a esta metodología o esta actividad o esta forma de manifestar una problemática de índole político. En este sentido, hilando con el ámbito mediático, sí que quisiera también recalcar parte del discurso de la profesora Pulido cuando habla del dominio del ciberespacio. Yo creo que es crucial entender también cómo el ámbito de Internet, ciberespacio, el mundo cibernético ha permitido a través de eso de esa manifestación, de ese ciberterrorismo, realmente le ha dado una capacidad de juego, una capacidad de maniobra a realmente este desarrollo tecnológico relevante, ¿no? Yo creo que no se puede entender en el siglo XXI muchas o la mayoría de las manifestaciones del terrorismo si no tenemos en cuenta la plataforma del ciberespacio y de Internet, sobre todo desde el punto de vista de esta forma de inocular o de hacer llegar el mensaje, ¿verdad?, el mensaje terrorista, o de inocular la radicalización de forma incluso tan innovadora como ha hecho Estado Islámico a través de videojuegos, ¿verdad?, o a través de redes sociales, donde realmente ha tenido un dominio del relato, del discurso mucho más potente a favor de la radicalización y de su forma torticera y perversa de entender una religión y entender una visión del mundo frente a valores constitucionales o a valores democráticos que no hemos sabido vender, no hemos sabido defender a través de pues medios tan innovadores, como digo, como los videojuegos o como a través de las redes sociales. Otro elemento, y este sería el tercero, y con esto ya me voy aproximando al final de la intervención, es una cuestión que también me suscita inquietud, que es, derivado de esta eficacia, es como, y aquí va un poco también en la línea que avanzaba la profesora Pulido cuando hablaba del terrorismo como estrategia de combate. Realmente estamos observando desde la perspectiva de la seguridad internacional cómo el uso estratégico de los réditos del terror está siendo objeto de copia, objeto de reproducción mimética por parte de actores armados no estatales, no necesariamente catalogados inicialmente como terroristas. Por ejemplo, el crimen organizado. Estamos viendo cómo el crimen organizado, para conseguir unos objetivos, pues defenderse o atacar al Estado, pues comete atentados, coches bomba, tiros en la nuca, es decir, usa estrategias de terroristas, tradicionalmente terroristas, para
llevar a cabo pues esa actividad de enfrentamiento contra el Estado, contra otras organizaciones terroristas, para inocular miedo, para controlar un territorio, y están recurriendo a las mismas estrategias. ¿Por qué? Porque han encontrado pues que es una estrategia muy útil, que es muy eficaz en términos operativos, y que además, que es otro elemento, que sale barato. Si eso que algunos autores denominan, no sé, con cierta sorna, eso es el terrorismo low cost. No, realmente vemos que ya no hace falta tampoco tener armas y explosivos si puedo salir con un cuchillo a la calle y empezar a apuñalar. Al final, el efecto de inocular terror a la sociedad, el efecto de enviar ese mensaje, puede resultar muy útil con un coste, ¿verdad? Con un presupuesto realmente muy asumible, ¿no? Y finalmente, y con esto cerraría la cuarta idea, no sin antes luego reseñar algunas, bueno, planteamientos o aportaciones para ver cómo se puede contrarrestar esta persistencia del terrorismo. Pues esa cuarta idea, como les decía, sería el negocio como terrorismo. Y aquí quizás sea más polémico, pero me sugería, fruto de la reflexión, hasta qué punto pensar que las cantidades de dinero que emplea o que genera o de las que se nutre el terrorismo, toda esa financiación que logra percibir, sobre todo ahora que también nos encontramos con estos fenómenos, ¿verdad?, de zona gris, de hibridación, donde vemos la aproximación de las organizaciones terroristas a prácticas ilícitas para sufragar efectivamente la estructura de la organización y poder mantener las campañas de atentados, pero realmente vemos cómo en esas situaciones de un mundo complejo, ¿verdad?, ya no es tan claro si hasta qué punto son terroristas o qué punto es crimen organizado, porque lo vemos, bueno, pues eso, organizaciones terroristas dedicándose al tráfico de armas, al tráfico de drogas o incluso al tráfico de personas para obtener unos beneficios, teóricamente para sustentar esa actividad. Pero bueno, puede ser un negocio, también incluso desde el punto de vista personal o individual, ¿no?, de las motivaciones. A lo mejor vivo mejor ejerciendo la violencia y catalogado como terrorista o como luchador por la libertad, según qué prisma, que estando trabajando, ¿verdad? O que eso ha pasado en otros contextos, por ejemplo, con las guerrillas, ¿no? La reconversión del guerrillero en crimen organizado, porque vivo mejor ejerciendo el poder y la autoridad como guerrillero que levantándome a las 5 de la mañana a hacer pan, y tengo mejor calidad de vida, y a lo mejor es que lo que sé hacer es esto porque me he adiestrado en el combate. Y entonces a veces, bueno, me suscita también la inquietud de si una de las persistencias y esas de las motivaciones individuales o particulares que se deslizaban ya también en la mesa, básicamente si puede ser un medio de vida o un negocio también, y por eso interesa mantener el fenómeno terrorista activo. En todo caso, por todas estas razones, no soy muy optimista. Creo que el terrorismo nos va a acompañar largo recorrido en el tiempo y va a pervivir a lo largo de este siglo, igual que lo ha hecho en el pasado. Y en todo caso, ¿qué ideas se me ocurren de forma breve y pinceladas rápidas para poder contrarrestar esta persistencia? Pues básicamente, bueno, pues la cultura democrática. Yo creo que se ha dicho ya, pero la cultura democrática, los valores y los principios es clave. Y además, creérselo, divulgarlo y creérselo. Un poco la línea también para acabar o tratar de minimizar o de reducir todas esas diferencias, todas esas situaciones de exclusión, todas esas situaciones de pobreza, que ya incluso también adelantaba la profesora Serra, un poco en la línea de un interesante libro, ¿no?, que habla Ferrajoli, dice del iura paria, ¿no?, de la igualdad, pues realmente sociedades iguales, con igualdad de oportunidades, independientemente de donde se nazca dentro de un territorio o dentro de unas condiciones socioeconómicas. Bueno, pues realmente que el sistema democrático y el Estado de Derecho sea una realidad, no solo sea un desideratum, sino que sea una realidad práctica. Y desde el punto de vista quizá un poquito más de la seguridad, básicamente creo que hay una necesidad del cambio de modelo de seguridad. El terrorismo no se puede combatir reactivamente, de forma reactiva, porque el daño ya está hecho, el atentado se ha materializado y por lo tanto el impacto y el daño se ha producido. Creo que aquí es clave un elemento que ya ha salido a colación también, que son los servicios de inteligencia, las capacidades de inteligencia en ese cambio de paradigma, ese cambio de modelo a una seguridad pues preventiva o incluso proactiva, frente a una fenomenología tan dañina, tan plurilesiva como es el terrorismo. Y finalmente desarrollar normalidad democrática, normalidad constitucional, es decir, una capacidad de resiliencia de tal manera que los atentados y el terrorismo no altere el normal funcionamiento del día a día y de las instituciones. Es decir, la capacidad institucional del orden constitucional
de que el impacto de un atentado no genera una crisis política que nos lleve a un estado de excepción, un estado de alarma, un estado de tensión, ¿verdad? Que ahora está de moda esa situación intermedia entre la normalidad y la excepcionalidad, pues la tensión. No, pues que seamos capaces de asumir que no podemos proteger todo en todo momento, en esa lucha contra esta fenomenología, y por lo tanto que haya una normalidad, que entiendo que con la normalidad constitucional, del orden constitucional, es como realmente bueno, pues se combate el miedo y se combate el terror, no cambiando nuestras vidas, no sometiendo nuestra libertad y nuestro vivir y nuestra convivencia a que se produzca o no se materialice un atentado. Y con esto, bueno, pues eran las ideas que quería compartir con la mesa para comentar luego en el debate. Gracias, Daniel. Y de fuerza, hay una radicalización interesada que quiere mantener viva esos fenómenos extremistas, sea por temas culturales, sea por temas de abuso de seguridad. Hay una búsqueda de eficacia en el uso del terrorismo porque cumple objetivos y es eficaz, pragmático. Hay un uso estratégico de los réditos del terror, como el ejemplo del crimen organizado, que usa tácticas terroristas, y el terrorismo es un negocio. Hay gente que ha vivido y vive de él y acomodada frente a otras actividades. Hay que cambiar, según Daniel Sansó, el modelo de seguridad, hacerlo más preventivo y menos reactivo. Bueno, muy interesantes ponencias las tres. Tenemos poco tiempo, entonces yo he desgranado aquí una pregunta para cada uno de ellos, ¿no? Para ordenar este debate online. Somos profesores los cuatro. La profesora Serra hablaba de adoctrinamiento, la profesora Pulido hablaba de la motivación individual, el profesor Daniel Sansó hablaba de cultura democrática. Somos profesores. A veces queremos educar muy bien, pero nuestros alumnos no reaccionan a veces lo suficientemente bien. Entonces, profesora Serra, la educación ¿es posible educar en calidad frente a los radicales? ¿O es que nos desbordan las redes sociales, nos desborda la realidad y a pesar de que seamos profesores tenemos pocos instrumentos? ¿O es muy utópico pensar que todos los profesores del sistema educativo están fortalecidos en la democracia y pueden dar esa educación de libertad? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que dejar solo en manos de los profesores la educación me parece que es un error en cualquier caso, ¿no? Incluso cuando hablamos de los niños, quizá uno de los problemas mayores de la juventud hoy es dejar solo en manos de los profesores esa educación. Es una educación de la sociedad, o sea, decir, cuando hablo de integración, sobre todo cuando hablamos del fenómeno que hablamos y de los jóvenes que acaban radicalizados porque solamente ven un mensaje y solo ven unos premios que podrán alcanzar, que son falsos probablemente y son ideales a alcanzar, pero que parece que se les vende como algo que tienen a la mano y se sienten acogidos en una comunidad musulmana, mientras que en la sociedad en la que viven excluidos. La educación tiene que ver, o sea, no se trata solo de educar como profesores o que vayan al colegio y que en el colegio les enseñen los valores básicos, tal. Se trata también de educar en sociedad, de educar a la sociedad a asumir que somos una sociedad culturalmente plural. Porque no se trata solo de contar a una persona de que tú eres igual, tal, sino que esa persona se sienta igual y se sienta integrada en la sociedad. Por lo tanto, es una educación de todos. O sea, yo creo que nuestra misión no es educar a aquellos que están en riesgo de exclusión o que con unas especiales dificultades, sino de educar a toda la sociedad en esos principios democráticos de los que hablaba también el profesor Sansó y al final conseguir con ello que aquellos que están desintegrados entren a formar parte de esa red común y no caigan, digamos, en los cantos de sirena de otros. En todo caso, en ocasiones caen, pero caen también porque detrás, y en eso estoy de acuerdo, hay un negocio y hay unos premios que son reales. Muchos de los que dejaron nuestras tierras occidentales para irse a luchar con el Estado Islámico fueron recompensados económicamente, tenían un sueldo, se les daba una mujer, es decir, que es verdad que no solo podemos luchar con convencimientos sociales,
también los que hacen el negocio son capaces de atrapar en unas redes frente a las cuales nosotros podemos hacer poco solo con la educación. Gracias. Sí, políticas integrales, claro, educación integral. Profesora Pulido, ponías el acento, entre otras cosas, en lo malo que es hacer una caja de resonancia de la publicidad terrorista, ¿no? De divulgar en exceso la acción terrorista, porque es lo que persiguen, esa visibilidad, esa propaganda. Ya, pero ¿qué hacer frente a eso? Porque la libertad de información es clave de la democracia. Medidas de autocontención en los medios de comunicación, recomendárselas, que no amplifiquen el atentado X o J. Es difícil, ahí en una democracia normal, claro, en una dictadura tienes controlado los medios y filtras lo que se quiere comunicar o no. Es verdad que la libertad de información amplifica, por razones obvias, un atentado terrorista, sobre todo en Occidente, que es a los que les presta más atención. ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo buscamos ahí un equilibrio? Buena pregunta. Yo creo que esa es una de las claves precisamente en ese debate que ya mencionábamos entre seguridad y libertad. El derecho a la información, el derecho a estar informados, ¿no? Yo creo que, como dijo Aristóteles, la virtud está en su justo medio, es decir, obviamente los medios de comunicación deben informar de forma rigurosa y verídica sobre las actividades, en este caso la comisión de un atentado terrorista, en el caso de que se produzca, pero sí que es cierto que muchas veces hay una tendencia, desde mi punto de vista, excesiva a la hora de tratar ciertos actos terroristas. Estaba recordando esta mañana, leyendo los medios de comunicación, la cuestión de Afganistán en el mes de agosto. Recordad que fueron días y días en primera página de los medios de comunicación, apertura de todos los telediarios, prácticamente un 80% del contenido de los informativos por televisión, incluso de la prensa escrita, estaba enfocándose al tema de Afganistán y las distintas operaciones de evacuación realizadas por los estados. Nos encontramos a 25 de octubre, sigue el problema de Afganistán y ya prácticamente los medios no hacen alusión al mismo o muy poquito. Realmente para conocer ampliamente, y estoy enfocándome a los medios de comunicación aquí en España, para conocer un poco más en profundidad, tienes que acudir a revistas o a documentación más especializada o a medios mucho más especializados que tengan corresponsales en zona. Por lo tanto, yo creo que respondiendo a la pregunta que me ha realizado profesor Fernández, yo creo que hay que buscar la medida y esto quizás lleve a la idea o pretensión, no de un pacto, pero sí bueno, pues poder entender cuál es realmente la consecuencia de un exceso de publicidad de un grupo terrorista o de un lobo solitario, de un atentado terrorista, si eso realmente va a favorecer o no todas las medidas. En este caso, y estoy totalmente de acuerdo, lo mencionado por el profesor Sanso-Rubet, las medidas preventivas y de anticipación a atentados, a futuros atentados, ¿no? Porque con el afán, ¿no?, de divulgar información se puede caer en comunicar algún tipo de dato que indirectamente lleve al fracaso de algún tipo de operativo policial o de estrategia de inteligencia. Gracias, Julia. Buscaré un equilibrio difícil. Y última pregunta para Daniel Sansó. Proponía cambiar el modelo de seguridad. Sí, quizá la seguridad reactiva tradicional haya sido demasiado deficitaria, sobre todo ahora en nuestra óptica actual. Pero claro, la seguridad preventiva es como la guerra preventiva de los gringos.
puede ser una barbaridad jurídica. Presunción de inocencia, empezando por ahí y acabando en mil otros aspectos de derechos fundamentales. ¿Cómo hacer una seguridad preventiva de forma respetuosa con los derechos fundamentales? Yo lo veo ahí una tensión también ahí difícil. Sí, bueno, los servicios de inteligencia, claro, que dan información, la procesan, marcan la atención que hay que prestar, pero claro, ya el seguimiento que se hace a los presuntos yihadistas es restrictivo, ¿eh? Más garantías judiciales, eso hace más lento el sistema policial. ¿Cómo lo ves, Daniel? Realmente es una pregunta de órdago. Y bueno, pero sí, pero asumo el reto. Realmente yo creo que ese es el nudo gordiano de la seguridad para este siglo y los venideros, o por lo menos los años venideros, es básicamente lograr esa seguridad preventiva, sobre todo recurriendo a las capacidades de inteligencia y de los servicios de inteligencia, pero en un contexto como puede ser otro, lo del Estado de Derecho, donde lógicamente hay una lógica que son que no podemos ir en contra de nuestra propia génesis, es decir, los derechos y las libertades fundamentales. Esto, claro, esto requiere pues una reflexión y un desarrollo de políticas públicas de cirugía fina. ¿Por qué? Porque realmente es verdad que en ese propósito o en esa querencia de lograr un éxito en términos de seguridad nos lleven de la mano un coste inasumible en términos de conculcación, limitación o pérdida de derechos y libertades. Es decir, aquí la cuestión es cómo alcanzamos un elevado nivel de seguridad óptimo que satisfaga esas necesidades de seguridad sin caer en el retraimiento democrático, pues yéndonos hacia o deslizándonos a veces de forma no intencionada, pero hacia postulados autoritarios, como digo, coercitivos de derechos y libertades. Es aquí donde, bueno, pues como digo, hay que hacer un ejercicio de esa política integral, pero sobre todo a nivel legal, como digo, de cirugía muy fina, y no perder nunca de vista esa esencia que caracteriza a los sistemas democráticos. Pero también es verdad que no podemos, y aquí quizá un poco, como planteaba la profesora Pulido, de ese justo equilibrio aristotélico, ¿verdad? En ese sentido, porque tampoco podemos caer en esa pretensión de ser, a lo mejor, en ocasiones, excesiva. No digo que no quiero que se malinterprete, no digo que el garantismo sea negativo, ni mucho menos, pero un exceso de garantismo nos puede llevar también a la situación contraria de un exceso de seguridad. Si a veces, si caemos en un exceso de garantismo, nos vamos a encontrar con un aparato de seguridad que es un guardaespaldas maniatado. Es decir, queremos un guardaespaldas, queremos que nos proteja nuestros derechos y nuestras libertades, pero tampoco le estamos dando las herramientas necesarias y oportunas para que puedan trabajar y puedan operar frente a una amenaza, un desafío como puede ser el terrorismo, que no es una cuestión de seguridad pública simple, sino que es un fenómeno complejo, quizá que dada su especificidad o su elevada peligrosidad, también nos lleve a, bueno, pues buscar pues, esas situaciones donde pues, se pueden dar de forma legítima la limitación de derechos y libertades para lograr ese objetivo de mantener a salvo y operativo el propio orden constitucional, ¿no? Tampoco me quisiera deslizar porque es peligroso esas teorías del mal menor, que también han cobrado mucho éxito en estos últimos años, y para lograr para evitar un mal mayor tengo que recurrir a un mal menor, pero realmente nos movemos en situaciones complicadas donde creo que aquí básicamente bueno, pues el sentido o más que el sentido, la veleta o la brújula que debe en todo caso guiar
estos postulados de seguridad es evitar, aunque exista esa tensión entre seguridad y libertad, evitar la confrontación. No creo que porque tengamos o para lograr una mayor seguridad necesariamente haya que limitar derechos o que limitar derechos vaya a llevarnos o crecer exponencialmente en términos de seguridad. Pero también es verdad que en determinados momentos, y lo estamos viendo y nuestra Constitución lo habilita, la necesidad de limitar derechos para poder, como digo, tener capacidad de maniobra. No creo que haya una panacea universal, no creo que haya respuestas generalistas, sino aquí habría que ver los casos concretos y los derechos concretos que se pueden ver afectados, y es una ardua labor. Y que voy a decir cuando en la mesa hay precisamente dos expertos que acaban de publicar 2 libros, la profesora Serra con Tirán Lonach, el profesor José Julio Fernández con Aranzadi y Thomson Reuters, ¿verdad?, que han publicado libros sobre seguridad e inseguridad y cómo incluso la seguridad puede, al fin y al cabo, ser un elemento que nos lleve a ese retraimiento democrático que precisamente queremos evitar luchando contra el terrorismo. Necesitamos doctrina, necesitamos reflexión, necesitamos estudio y sobre todo ver exactamente qué queremos hacer, qué derechos se ven implicados y un poco quizá ir casuística por casuística, contando, bueno, siempre no solo con la doctrina y el desarrollo legislativo, sino también con el aparato de justicia constitucional que tiene pues las democracias constitucionales y los estados de derecho que nos caracterizan. Yo creo que es una cuestión de equilibrio y una cuestión de racionalidad jurídico-constitucional, pero que requiere hilar muy fino para evitar eso, interrogatorios coercitivos y excesos del Estado, que al final pues hacer un flaco favor a la causa, ya no solo de enfrentar el terrorismo, sino de tener democracias de calidad, que también es lo que buscamos, ¿no? Afianzamiento de la democracia y de su calidad, por supuesto. Sí, sin duda es un tema delicado. Y quizá no hay que enfocar la dialéctica seguridad y libertad como eso, como una dialéctica, sino como una suma en positivo, seguridad y libertad, ¿no? No disyuntiva, seguridad o libertad, sino copulativa. Bueno, os doy un minuto a cada uno para que cerremos esta interesantísima mesa. Rosario Serra, por favor, ¿qué quieres concluir? 1 minuto, 2. Bueno, yo concluiría quizá con algo importante que además se ha dicho un poco en esta mesa. No debemos no debemos alimentar el fenómeno terrorista magnificando atentados que tienen el valor que tienen en cuanto a víctimas, pero sobre todo infunden un terror que no es proporcional al daño que causan. El daño que se busca va más allá de la persona a quien han acuchillado o, evidentemente, ha habido momentos terribles. No comparemos lo que ahora estoy afirmando con el gran atentado del 11S o con los de Madrid o Londres, etcétera, u otros, por supuesto, a lo largo y ancho del continente, evidentemente, del planeta. Pero sí que es verdad que, ante todo, no debemos abusar de la excepcionalidad. La reacción debe ser la de mayor normalidad posible y, sobre todo, cualquier medida que se adopte ha de garantizar la vuelta rápida al status quo y al normal ejercicio de los derechos por parte de aquellos ciudadanos, porque lo que el terrorismo quiere es acabar con esa sociedad democrática y, por lo tanto, cuanto más limitamos los derechos de esa sociedad, más ganan ellos. Cuanto más normalicemos y actuemos proactivamente, con antelación y luego con eficiencia y rapidez a posteriori, cuando ya no se puede evitar porque el atentado ha sido cometido, mucho mejor para reforzar nuestra democracia y mucho peor porque ellos no habrán conseguido el objetivo que perseguían. Gracias. Julia Pulido, por favor. Conclusión. 3 cuestiones claves que ya lo hemos mencionado: educación, información, pero una información equilibrada, y en tercer lugar, para evitar esos procesos de securitización extrema, dotación lógicamente de medios y capacidades y unas competencias claramente definidas en fuerzas y cuerpos de seguridad, en Fuerzas Armadas y, en definitiva, todo lo que es la comunidad de seguridad de los estados. Con todo eso nos ayudará, o entiendo que ayudará, a establecer unas políticas preventivas de mucha mayor calidad
lo que podemos tener, sobre todo en determinados países con exceso de esta excepcionalidad, como antes mencionábamos. Gracias, Daniel Sansó. Perdón, no se te oye. Activa el micrófono. Sí, correcto. Como decía, quizá reseñar pues, estas ideas que a mí me parecen muy interesantes y que pueden ser la línea de trabajo de, sí, la seguridad, pero no en términos absolutos, sino movernos en términos de seguridades y con la perspectiva poliédrica que esto supone y desde luego lo que reseñabas me hago eco en clave sumatoria, es decir, no es una disyuntiva, sino tiene que ser efectivamente una sumatoria, porque al fin y al cabo volvemos a esa frase tan manida pero tan real que sin seguridad no hay libertad y no hay derechos, pero sin las libertades y los derechos tampoco vamos a tener la seguridad democrática, la seguridad en clave democrática que debe caracterizar pues eso, una democracia constitucional. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Creo que ha quedado muy interesante la mesa. Esperemos que los académicos como nosotros sigamos pensando y podamos ofrecer a la sociedad ideas y respuestas y alternativas al fenómeno terrorista, que vemos que persiste y persistirá, sobre todo en este mundo tan complejo y convulso que viene sobre nuestras cabezas cada vez con mayor intensidad a lo largo de este siglo XXI. Y esperemos dar las claves para lograr ese fortalecimiento democrático que permita estar seguros en un marco de Estado de Derecho, un marco de democracia de calidad y que respondamos a las necesidades de la verdadera desafío de seguridad, no la seguridad reclamada o la seguridad percibida, no. Respondamos a la seguridad que se necesita verdaderamente, evitando la manipulación y los populismos y los agentes interesados en la agitación. Bueno, ya digo, gracias a todos y a todas, estimados internautas, un saludo desde el CSEC de Santiago de Compostela y hasta otra de nuestras actividades.